Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Gianluca Rosania, Global Technical Recruiter, Lead en Globo y cofundador de Lift, y a Consuelo García, People and Culture Manager en Open Webinars. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los intereses e inquietudes de los perfiles profesionales IT a la hora de ser reclutados, sobre qué podría llamar su atención a la hora de elegir una empresa y cómo hacer outreach. Para ello tenemos con nosotros a Gianluca. Cuéntanos un poco sobre tu perfil para que te conozcamos. Claro, Pilar, muchísimas gracias primeramente por vuestra invitación. Es un honor para mí poder compartir con toda la comunidad y de igual manera poder conocerlas a las dos. Hola, Consuelo. Y bueno, Encantada, Gianluca. es un placer. Pues nada, les voy a contar un poquito de mí para que tengamos una idea y podamos situarnos un poco. Me gustaría empezar diciendo que me considero una persona inquieta, que siempre está buscando aprender algo nuevo y seguir mi desarrollo personal, tanto como profesional. Y por esto he venido a vivir a Barcelona ya hace 5 años, más o menos. Dentro de lo que es el reclutamiento, tengo 10 años de experiencia, tanto in-house como también para agencias, trabajando en diferentes sectores. Al momento estoy trabajando como Global Technical Recruitment Lead en Globo, en el HQ, donde llevo ya 1 año y 6 meses trabajando. Han sido, puedo decir, el año y 6 meses más increíbles de mi carrera profesional, no solo por la empresa y Globo en sí, sino por todo lo que he podido aprender y contribuir y es lo más lindo. Puedo mirar un poco atrás y recuerdo, y hablamos de 1 año y medio atrás, recuerdo ser el segundo Senior Tech Recruiter, que éramos solo 2 en Globo, y teníamos un equipo de 25 ingenieros. A día de hoy hemos escalado el equipo de Tech Recruitment a 25 y el equipo de ingeniería a 140 ingenieros. Y para mí esto es un resultado increíble porque ahora Globo, aparte de convertirse en el segundo unicornio español, es una empresa que tiene un impacto a nivel mundial y donde tengo la oportunidad también de rodearme de personas siempre más inteligentes que cada uno de nosotros. Ese es nuestro lema, siempre contar con personas smarter than us, más inteligentes que cada uno para así poder aprender. Además de todo esto, que es lo que he venido haciendo en el último tiempo, terminé un MBA en la Universidad Pompeu Fabra, donde gané una incubación por mi TFM. Básicamente mi TFM era un proyecto de una startup de fan engagement. Básicamente un globo, pero dentro de cada estadio deportivo. Indescat me dio la oportunidad para presentar el proyecto a Business Angels, lo cual lo hice. Tuve la oportunidad de aprender mucho. Y posteriormente también lo defendí en el Congreso Iberoamericano del Deporte a nivel académico por invitación nuevamente del director de la UPF. Todo esto me ha llevado a convertirme en una persona bastante data-driven a la hora de tomar decisiones y formular estrategias. Esto quiere decir que para mí los datos, y para todos creo que ahora deben ser esenciales al momento de tomar decisiones mirando hacia adelante. Sabiendo que la data del mundo se creó hace 4 años, ¿no? Pero con esto acabo de fundar mi propia empresa que se llama Lift, donde este año junto a mi socio vamos a lanzar al mercado en 3 idiomas, en catalán, inglés y castellano, una guía, libro, que es basado en el coaching del ser, para que los jóvenes de todo el mundo puedan identificar qué hacer con sus carreras profesionales y cuál es su visión de futuro. Además, también que estamos desarrollando un juego en Swift y Kotlin para iOS y Android respectivamente, un juego motivacional. Y bueno, Consuelo y Pilar, esto es un poquito de mí. No sé si me extendí un poquito de más, pero bueno, un placer.
No, no, está genial. Muy interesante. Además, bueno, veo que los dos tenéis experiencia en el sector de los recursos humanos y trabajáis en sectores cercanos a las nuevas tecnologías, al sector IT. Y me gustaría conocer vuestra opinión sobre las preferencias laborales de estos perfiles, de los perfiles tecnológicos, y cuáles creéis que pueden ser las claves en vuestras empresas, en Open Webinars y en Globo, para que sean consideradas buenos sitios para trabajar. Por favor. Si os parece bien, empiezo yo. Lo primero que quería decir, Gianluca, es que estoy encantada de estar aquí contigo y poder aprender de una experiencia tan apasionante como es la tuya, de una trayectoria No, muchas tan gracias. Yo interesante. creo que es mutuo. A ver, según mi experiencia, yo pienso que lo que buscan las personas en una empresa es común a todas, independientemente de que pertenezcan al sector IT o no. Sí que es cierto, como también sabrá ya Luca, que el sector IT tiene unas cualidades o unas características muy particulares que lo hacen que las personas que trabajan ahí, no sé cómo decirlo, quizás puedan tener acceso a unas condiciones mucho mejores que quizás en otros sectores, debido a que no hay casi desempleo y también es un sector que va muy rápido. La verdad, en cuanto a formación, va excesivamente rápido. En mi opinión, pues puede ser que en este sector las claves para considerar un buen sitio de trabajo sean que sea una empresa que esté enfocada a la formación. Ya que es muy fácil quedarse obsoleto en este sector, ya que avanza, como ya digo, es rapidísimo. Pero un sitio bueno para trabajar, pues considero que es un sitio que está verdaderamente interesado en el bienestar del trabajador, sea uno del sector IT, que se preocupa por sus necesidades y que sobre todo, en mi opinión, y es lo que intentamos hacer en Open Webinars, es crear un entorno de confianza en el que el empleado pues siempre tenga pues esa confianza de hablar sobre sus necesidades y sus problemas, y así también las personas pues que nos dedicamos a gestionar a los empleados pues podemos ayudarlos de una mejor forma. Así como generar un buen clima laboral que hace pues que tengas ganas de ir al trabajo todos los días, la verdad. No sé qué opinas tú al respecto, Gianluca, cuéntanos un poco porque estoy deseando escucharte. No, para mí es un honor escucharte a ti también. Bueno, Consuelo, yo creo que tienes 200% razón en lo que nos acabas de compartir. Estamos hablando de una cultura de recursos humanos que debe ser implantada a nivel mundial en todas las empresas. Estamos hablando de buenos beneficios, estamos hablando de buena cultura, buen ambiente, respeto y demás. Y esto pensando también un poco, recién abriendo mi propia empresa, pienso que es lo mismo, desde un nivel muy pequeño hasta empresas como Globo o empresas que crecen mucho, muy rápidamente, ese es el reto, mantener la cultura, y es exactamente lo que tú nos has comentado como una base. Consuelo. Ahora yo les puedo comentar un poquito más, bien, enfocándome un poco más al sector IT, al perfil techie, un poco hablando también de la experiencia desde Globo. Entonces, bueno, tenemos que entender, y como tú has dicho, Consuelo, que hay todo tipo de perfiles. Hay unos que están motivados más por condiciones contractuales, mientras que hay otros que están motivados por otras cosas. En Globo buscamos estos segundos, ya voy a explicar un poquito más a detalle. Siendo este el caso, ahora estamos experimentando un crecimiento en lo que es el work from home o trabajo en remoto, y esta es una condición que cada vez vemos más. A mi parecer tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno, vuelvo al tema anterior, que esto para mí es una condición contractual. Lo que he visto basado en mi experiencia, y bueno, he visto y he encontrado perfiles de empresas top mundiales, básicamente de Silicon Valley. Hemos traído gente de Silicon Valley a trabajar acá, y eso como recruiter también ha sido una linda experiencia, porque he podido realmente divisar qué es lo que busca alguien de
de Apple, California, o alguien de este tipo de empresas, Twitter, qué es lo que realmente están buscando al momento de tal vez hacer un relocation a Barcelona o a España, ¿no? Lo primero que yo pude identificar es que un buen ingeniero siempre va a estar detrás de retos tecnológicos. Entonces, Consuelo Vilar, básicamente están buscando trabajar con tecnología puntera. Por supuesto, no podemos hablar todavía de quantum engineering y tal, pero sí menos de inteligencia artificial, machine learning y demás, ¿no? Machine learning, por ejemplo, estamos utilizándolo en Globo. La utilizamos para mejorar la eficiencia de nuestros couriers. Entonces, por ejemplo, tenemos un equipo que se llama forecasting, en el cual buscamos saber cuántas órdenes posiblemente vamos a tener en los próximos días para poder asignar o tener listos ya ciertos couriers, así también mejorando las condiciones de los mismos. Otro se llama routing, por ejemplo, con Machine Learning, poder identificar las rutas de nuestros Glovers de mejor manera para que puedan ahorrar tiempo y ser más eficaces y así hacer más órdenes y que tengan más movimiento por hora, ¿no? Que también es beneficioso para ellos. Entre otras cosas, por ejemplo, entonces la primera, diría yo, son los retos tecnológicos. Por ejemplo, si a mí me ofreces trabajar con unas, no sé, condiciones contractuales increíbles, tal vez desde Bali y tal, pero estoy trabajando con Drupal o con algún legacy code, pues no sé si prefiero eso a vivir en Barcelona, estar en una oficina y trabajar con tecnología puntera. No sé tú qué piensas, Consuelo. Pues me ha hecho mucha gracia que digas en concreto Drupal porque me encontré un caso muy parecido con esa tecnología en concreto. Pero sí, es que te doy totalmente la razón. Como hemos hablado, ya es un entorno muy cambiante y lo que te hace crecer como profesional es eso, que una empresa que impulse pues, tu aprendizaje y el uso de tecnologías novedosas. Es lo que va a atraer más a esos perfiles y sinceramente y a otros perfiles, la verdad, porque una empresa que apueste también por tu formación y por tu aprendizaje y crecimiento siempre es un valor al alza, la verdad. Eso es totalmente cierto, Consuelo. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos un poquito con ello es, tenemos entre ingenieros y con toda la empresa, tenemos algo que se llama de vuelta a clases cada viernes. Entonces, cada uno investiga un tema y se lo expone en grupo en el auditorio de la compañía y nos vamos dando clases unos a otros para aprender cosas. Y yo creo que eso es sumamente importante, Consuelo. Pues me parece muy interesante esa medida que tomáis, la verdad, porque aparte de desarrollar también habilidades como son la comunicación en los empleados, que es tan útil, aparte os formáis también para ir aprendiendo y, como se suele decir, no hay mejor forma de aprender que enseñar algo, la verdad. Me la apunto, Gianluca, Correcto. para poder utilizarla. Correcto. Me hiciste acuerdo, Consuelo. 2 veces al año en Globo tenemos un hackathon. Y yo participé, de hecho quedé segundo de 15 proyectos sin ser ingeniero. Fui como el project manager. De hecho, di la idea del TFM que les comentaba anteriormente. E hicimos un demo, pasamos 24 horas con un grupo de ingenieros haciendo un demo y fue maravilloso porque como recruiter es que yo empiezo a hablar más el idioma techie, mejor puedo comunicarme con los futuros posibles candidatos y como tú dices, aprender haciendo es lo más lindo que se puede experimentar. Pero correcto. Otra cosa que también os quería comentar que va un poco relacionada con qué buscan los profesionales IT, yo creo que también va relacionado mucho al producto o a la compañía con la que se trabaje. Primero, tiene que ser un producto que sea escalable, porque, por ejemplo, si yo soy un creador, un ingeniero, un mago, y me das un task o una tarea que simplemente sea, no sé, monótona, lineal y que no pueda escalarla o que yo no pueda poner ideas, no pueda
hacerla crecer, como que me puedo aburrir un poco. Entonces, yo creo que el producto tiene que ser escalable. Y por supuesto, mientras más innovador y más sustentado esté, sustentado digo con inversionistas, por ejemplo, e innovador con lo que se haga. Por ejemplo, el otro día descubrí que hay una empresa que se llama Theus aquí en Barcelona. Esto fue muy interesante. Es un candidato que lo encontré por YouTube. Básicamente es un front-end lead que enseña por YouTube y comparte varias cosas tecnológicas. Y cuando estaba hablando con él, me contó que trabajaba en esta empresa que desarrollan software en VR, en realidad virtual, para personas con problemas mentales, como para poder ayudarles a dar una terapia o ayudar en terapia psicólogos o psiquiatras. Me pareció increíble. Entonces, esto es lo que hablo, poder trabajar en productos que sean interesantes, innovadores, que hagan cosas diferentes. Por ejemplo, Glovo. Básicamente Glovo, cuando yo empecé, me enamoré del producto porque yo tuve una operación de rodilla 8 meses atrás y no podía moverme. Y Glovo para mí fue una solución rápida para mi vida. Glovo me trajo las compras cada 15 días, me trajo mi farmacia cada semana, me pude comprar un videojuego de FNAC y me compré un libro también de FNAC, muy bueno, la biografía de Stephen Hawking. Consuelo, Pilar y a toda la audiencia les recomiendo muchísimo, es increíble el libro. Pero bueno, volviendo al tema, para mí fue una solución muy buena para mi vida, Globo. Fue una solución rápida. Entonces, tener mi ciudad en la mano y poder recibir cualquier cosa en menos de 60 minutos, a mí me llena el corazón saber que podemos ayudar a la comunidad. Aparte de eso, dime. No, ya Lucas, solamente quería añadir que me parece muy interesante lo que dices, porque creo que un valor también al alza a la hora de elegir una empresa o el sector IT que tiene tantas posibilidades de elegir la empresa quizás que quieran los candidatos, es lo que dices tú, el sentirte identificado quizás con el producto, exacto, que encaje dentro de tus valores y que tú sientas pues que tienes una meta quizás a la hora de realizar tu trabajo diario. Exacto, eso yo creo que es vital y como tú has dicho, tener ganas de ir a trabajar cada día. Yo creo que si es que estás identificado con el producto y los valores de tu empresa, pues te da ganas de seguir creciendo y de romper paradigmas cada día. Otra cosa que yo creo que es muy importante es el impacto social que la empresa en la que estés trabajando pueda tener. Muchos techies a día de hoy, y te lo digo por experiencia de aquí en Globo, tenemos techies que son, por ejemplo, profesores de código, de coding teachers. Trabajamos de la mano con MigraCode, que es una escuela, y ellos se postulan para dar clases a migrantes con pocos recursos, por ejemplo. Me parece increíble. O la capacidad de poder crear, por ejemplo, Globo hay 50,000 couriers o Glovers activos que utilizan Globo como una fuente de ingreso. Y eso para mí, al final esto es una decisión, el coger un trabajo o no, y como todo, pero para mí solo abrir la oportunidad al mundo es muy linda. Eso es algo que a mí también me gusta. Y al final, bueno, por ejemplo, Globo otra vez trabaja cada mes, con 7 millones de usuarios y seguimos creciendo. Entonces, eso es otra cosa, tener un impacto mundial. ¿Qué piensas de eso, Consuelo? Pues la verdad es que me parece muy interesante. Nosotros también vemos en Open Webinars el impacto que tiene nuestro trabajo diario. Nosotros a menor escala, evidentemente, somos una empresa mucho más pequeña, pero estamos creciendo bastante. Y como dices tú, por tu parte, proporcionándole empleo a tantísimas personas, proporcionándoles recursos que te tiene que llenar muchísimo en tu día a día. Y nosotros, por la nuestra, dándole formación a tantísimas personas para que sigan creciendo en su trabajo. También tenemos nosotros un apartado en nuestra empresa que se llama Becas OW. No sé si has oído hablar de ellas. Son unas becas que proporcionamos a estudiantes a la hora que se encuentran pues finalizando su ciclo de informática y les toca
sí, les toca pues incorporarse a las empresas en práctica. Entonces nosotros becamos a los institutos para que una vez que se incorporen a la empresa tengan, como nosotros solemos llamarles superpoderes, pero Me tengan encanta. más conocimiento que el resto y eso les abre A mí muchas me oportunidades, encanta. ¿sabes? Sí, sí, le ayuda bastante a que se queden ya trabajando en la empresa y la verdad es que es algo que a nosotros nos llena muchísimo escuchar que muchos de ellos nos escriben, muchos nos dan las gracias por la ayuda, por haberles facilitado un poco la incorporación al mundo laboral y es algo que, no sé, es responsabilidad social, pero a nosotros también nos llena mucho aportar Totalmente, qué nuestro pequeño hermoso. Si es que granito de puedo arena. ayudar en algo, por favor, soy todo oídos, me encantaría. Perfecto, perfecto. Pues yo veo que estáis totalmente de acuerdo con la mayoría de profesionales que han pasado por el programa, porque es cierto que sí, que hay motivaciones contractuales, pero normalmente en el sector IT yo creo que están más que cubiertas, Sí. que los profesionales IT pueden contar ya directamente Sí. con un buen salario y con unas buenas condiciones de contrato. Entonces, hay que atraerlos de forma distinta y creo que, bueno, que habéis propuesto muchísimas soluciones que tanto Globo como Open Webinar pues ponen su granito de arena en este salario emocional, ¿no? Del que se habla tanto. Y ahora quería preguntaros, ¿vosotros actuáis de manera distinta a la hora de reclutar perfiles, por ejemplo, de distintas generaciones o realizáis algún tipo de segmentación a la hora de reclutar? ¿Consuelo? Venga, pues continúo yo. Ujú. Pues la verdad es que yo intento, en cuanto, por ejemplo, a la hora de crear una oferta de empleo y publicarla, intento que lleve el mayor número de información posible, sobre todo porque creo que ayuda al candidato a entender a dónde se está Ujú. postulando, pero sobre todo creo que también atrae bastante a lo que es la llamada generación millennial, de la que tantísimo se habla. Y sí que es cierto que por el momento en el que han crecido y se han incorporado al mundo laboral, tienen unas características muy diferentes a otras generaciones. Y sí que es cierto que valoran mucho la información, valora mucho también, no sé si te ha dado alguna vez el caso también, ya Lucas, seguro que sí, el feedback continuo. Es una generación que al Correcto. reclutador le pide muchísimo feedback e incluso una vez que son empleados de la empresa, piden feedback continuo de su Ujú. trabajo. Otras generaciones, por ejemplo, suelen tener en mente eso de que si cuanto menos tu jefe se comunique contigo mejor, significa que no hay problema, ¿sabes? No, ellos necesitan, viven en un mundo tecnológico que continuamente les está bombardeando con información, entonces ellos quieren pues esa información. Yo intento pues eso, hacer ofertas muy visuales y sí es cierto que a la hora de comunicarme, pues, por ejemplo, por correo, sí que es una persona senior que tiene muchísimos años de experiencia y tiene una edad más avanzada, intento crear, pues no sé si lo haces tú también, Gianluca, pero un correo Correcto. quizás un poco más formal. Y para llegar a otras generaciones que tienen otra forma también de comunicarse, pues intento crear pues un correo más visual, más interesante, más atractivo, ¿sabes? No sé cómo lo haces tú, Gianluca, cuéntame. Estamos, Te quiero estamos totalmente sincronizados, Consuelo. Sí, sí, bueno, exactamente igual que tú, Consuelo, tenemos que saber identificar, bueno, dos cosas. Lo primero son las generaciones, como ha dicho Consuelo, tenemos los baby boomers que vienen del 46, 47 al 64 más o menos. Estos, por ejemplo, son los que tuvieron la mayor cantidad de cambios hasta el día de hoy en sus vidas. Han vivido para trabajar, les gusta más la comunicación cara a cara, han sido muy fieles a sus trabajos. Como dice Consuelo, con ellos buscaría, por ejemplo, tomarme un café o un email mucho más decir. estructurado. Luego tenemos la generación X, que es la del 65 al 80. Ellos han trabajado para vivir, son más independientes, resilientes, me parece un poco adaptativos. ¿Concuerdas conmigo, Consuelo? Sí, 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 totalmente. Cuestion- Cuestionan un poco la autoridad. Por ejemplo, ellos pueden adaptarse a una llamada, a un café, a un Zoom, a un Hangouts.
Pero como dice Consuelo, dependiendo del perfil, cada cosa sería diferente. De ahí tenemos los millennials, que van del 80 al 2000 casi, bueno, 99. Estos prefieren la comunicación digital, son súper colaborativos, muy buenos al multitasking, cosa que yo no. Eh, y trabajan para vivir, así que tienen un poco menos de lealtad a estar en un Sí. trabajo por 8 años, 10 años. No sé qué piensas, Consuelo. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo si nosotros desde nuestra perspectiva de reclutadores o personas que gestionamos a otras personas, sí que ahí tenemos que adaptarnos y ir continuamente renovándonos porque las demandas que van a pedir esa generación y la siguiente que ya está aquí a punto de incorporarse es diferente. Entonces nosotros también nos tenemos que adaptar para que sigan queriendo quedarse en la empresa y Correcto. fidelizar un poco ese talento. Correcto, eso es súper importante, súper importante. Finalmente tenemos la generación Z, que es el 20% de la población mundial para este año, es un dato sacado para el 2020. Y estos, por ejemplo, son los primeros nativos digitales. Entonces, tienen más conflictos sobre la economía, las ideologías. Estos son los nómadas digitales, por ejemplo, que ahora está también muy, muy, muy de moda. Entonces, como dijo Consuelo, primero identificar la generación, luego identificaría si son en programación neurolingüística y en psicología nos enseñan también de que hay tres tipos de persona, ¿no? Los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Esto también yo creo que tiene bastante que ver en todo. Por el kinestésico es el que aprende más haciendo, ensuciándose las manos, el visual y el auditivo, como sus nombres lo dicen. Y ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, un auditivo, un podcast, le puede ir increíble, pero a un kinestésico tal vez necesita estar haciendo algo practicándolo, ¿no? Mientras un visual tal vez con un video vaya mucho mejor. Entonces, como dijo Consuelo, identificar las generaciones y después de identificar las generaciones, leyendo un poquito de cada perfil, identificar al momento de empezar a hablar un poco qué tipo de persona de aprendizaje tiene, ¿no? Pero me parece súper interesante. Totalmente en sincronía con Consuelo. Y además, bueno, supongo que una vez que segmentéis a vuestros perfiles, últimamente está siendo muy aplicada vamos, en los recursos humanos, una técnica que proviene del marketing que sería el outreach, que es personalizar el mensaje que se quiere mandar, pero dependiendo de tu público. Entonces, bueno, quería saber si vosotros aplicáis esta técnica a la hora de publicar alguna oferta de trabajo o de captar profesionales y cómo la aplicáis. Yo considero que es básico, sobre todo en un sector que los bombardean constantemente a los candidatos con muchísimas ofertas. Personalizar una oferta a un candidato, incluir su nombre, leerte su perfil, es una forma de hacer bien el trabajo de reclutador y también que esa persona entienda que tú lo has contactado por una razón, no masivamente. Claro, se siente verdaderamente que tú tienes un interés real porque se incorpore a la empresa, porque puede aportar algo y por eso que lo está buscando. Y luego otra forma de adaptar el mensaje, pienso yo que es, como ya he dicho anteriormente, incluir información o la mayor información posible en una oferta también, o en el mensaje que le mandas para que ellos sepan también pues si les interesa o no, qué les puedes proporcionar. Eso es muy importante. A los psicólogos pues no tenemos tanta formación en cuanto a tecnología, tenemos que estar continuamente buscando e informando Correcto. para poder dar pues la mejor información al candidato, pero yo considero que adaptarla por una parte personalmente al candidato y por otra en cuanto a información tecnológica es básico, es la base. No sé qué opinas tú, Gianluca. De igual manera, totalmente de acuerdo contigo, Consuelo. Al final no importa por dónde hagas el outreach, puede ser Goodreads, Udemy, YouTube, LinkedIn, GitHub, Twitter, Stack Overflow, lo que utilices. Si no personalizamos cada mensaje, vamos a caer en los 500 millones de usuarios de LinkedIn que mandan, cada ingeniero que recibe 20 a 30 mensajes semanales, bueno, dependiendo también la época y el ingeniero, pero claro, como ha dicho Consuelo, es algo que está bastante saturado.
Así que lo mismo, entendería de qué generación son, un poco viendo los años de estudio, cuánta experiencia tienen. Luego, como ha dicho Consuelo, entender a la persona, pues investigar un poco más, ver cuáles han sido los últimos posts que ha hecho. A mí me encanta no hacer outreach, sino empezar conversaciones. A mí me encanta tener una red se puede decir, rica en ese sentido, y me encanta aprender de tecnología para poder hablar con ellos. Hace 2 semanas un ingeniero subió un blog de las ventajas y desventajas de cambiar de una arquitectura de monolito a microservicios. Y como es algo que a mí me interesó y he podido aprender, pude comunicarme con él. Y empezamos a hablar de un montón de cosas súper interesantes. Terminamos hablando de la Matrix y un montón de cosas increíbles. Y después hablamos de el hecho de que pueda venir, por ejemplo, a Globo o capté su interés. Pero todo empezó con una conversación, que eso es algo que también me parece súper importante. Y el momento de dar la información, como dice Consuelo, darla completa, evitar que puedan hacer una pregunta más, es decir, que tengan toda la información, toda la información. Eso es bastante, bastante bueno. Sí, creo que es bastante importante, especialmente en algunas generaciones de las que ya hemos hablado, bueno, que dependiendo de cómo se lo comuniquemos, puede que el mensaje pase desapercibido o no. Y bueno, antes estabais hablando, especialmente Consuelo, de la importancia de la formación como reclamo para atraer al talento, bueno, que ya muchos de estos perfiles de los que estamos hablando eh, reclaman el estar formados de manera continua porque es muy fácil desactualizarse. ¿Vosotros lo utilizáis como reclamo para nuevos trabajadores IT? Pues nosotros, Pilar, en Open Webinar somos una empresa de formación, con lo cual somos unos abanderados y enamorados de lo que la formación te proporciona. Pero sí que es cierto que no es que lo utilicemos, sino que permanece en nuestro ADN. Entonces, cada vez que una persona se incorpora a la empresa, ya intentamos detectar en la entrevista, intento detectar, y mi compañera también, Ana, que me acompaña en el departamento, que sean kaizen-ianos, que es una palabra que nos gusta mucho, que aboguen por el aprendizaje continuo. Entonces, solemos tener personas en nuestra empresa que ya de por sí les pica un poco la formación. Y luego, pues claro, aquí tienen acceso a todos los cursos de nuestra plataforma y aparte, pues promovemos la formación interna y si pues algún compañero tiene alguna inquietud, necesita hacer un curso, un máster o leer un libro que le interese y que pueda aportar también conocimiento a la empresa, pues por nuestra parte pues estamos encantados de encargarnos de todo ello. Increíble, Consuelo. Me parece genial que lo hagan y lo miren desde el principio, desde que el empleado se une a la compañía. Me parece increíble. Por nuestro lado, igual. Yo creo que es igual. La formación, como hablábamos de la generación en la que nos encontramos, de formación y bueno, aprendizaje continuo, es esencial. Yo creo que si estamos en compañías que no nos aportan al aprendizaje, no van a estar ni siquiera consideradas. Así que yo creo que esto es vital. Bueno, englobo como te comentaba, el hackathon, los viernes de vuelta a la escuela. Después, por ejemplo, tenemos la capacidad de crear muchísimo. Yo creé un juego de reclutamiento aquí, hice un MVP, un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable, y gracias a que pude crear, pude aprender mucho. Así que también agregaría, al tener la formación, bueno, la capacidad de poder crear dentro de cada compañía creo que es importante también. Y bueno, ¿y vosotros personalmente en vuestro día a día cómo os formáis? Pues Pilar, yo, como ya he dicho anteriormente, creo que la mejor forma de aprender es haciendo. Entonces, yo intento salir de mi zona de confort todo lo que puedo. Intento participar
el podcast de la empresa porque siempre traéis invitados interesantísimos, como es el caso de Gianluca, que puedo aprender muchísimo de cómo hacen las cosas en su empresa y poder aplicarlo yo también. Intento leer muchísimo, intento estar al día de las tecnologías y por último, pues intento también aprender de mis compañeros, porque la verdad es que tengo la suerte de trabajar con compañeros muy inteligentes. Como decía Gianluca también, de estar rodeada de gente más lista o con mucha curiosidad y más inteligente a veces que uno mismo, te hace crecer muchísimo, te hace estar al día y puedes descubrir cosas que tú ni siquiera imaginabas. Desde que estoy trabajando en Open Webinars he aprendido de marketing, de ventas, de audiovisuales, he aprendido de todo. Qué lindo. Increíble. Bueno, yo también estoy totalmente de Pilar, de acuerdo con Consuelo, qué lindo me parece. Yo creo que leer hay un libro para todo, es la llave al conocimiento. Sin ser desarrollador, me leí el Clean Code del tío Bob, aunque entendí solo un 20%, me sirvió para poder entender un poco más de la tecnología. Leo muchos blogs relacionados, me gusta mucho medium.com, entre otros. Como dijo Consuelo, crear y hacer cosas nuevas, salir de la zona de confort, te pone a prueba. Cada día también siendo tech recruiters, al hacer entrevistas, intento hablar sobre temas que no conozco o que conozco muy poco e intentar que los desarrolladores sean los que me enseñan. Y como dijo también Consuelo, mantener relación con cada desarrollador, ir a comer con ellos o un café para poder siempre estar en constante aprendizaje. Pero otra cosa que puedo recomendar también es escuchar podcasts, por ejemplo, del camino al trabajo. Cuando voy en metro o en transporte público leo y cuando voy caminando escucho podcasts. El único tiempo ahora en el que realmente escucho música es en el gimnasio, pero de ahí he cambiado la música por los podcasts. También los webinars online ayudan muchísimo. Seguir a personas de la industria que trabajen, por ejemplo, puedo recomendar a Amy Miller. Es americana, pero bueno, Amy Miller de Senior Tech Recruiter de YouTube, Google. Katrina Collier, por ejemplo, son personas, Dinda Costa, son personas que dan webinars gratuitos casi cada semana, pero a veces no tenemos, porque nos pillan a las 8 de la noche, hora España, por ejemplo, 8 de la tarde. Entonces, esa hora ya estamos fuera del trabajo y como que ya estamos más tranquilos. Esas son las horas más importantes para aprender. Esas son las horas que realmente nos pueden hacer destacar entre otras cosas. Utilizar estas horas que a veces pensamos que son bueno, veo Netflix, me pongo algo, me quedo tranquilo. Esas horas son las más importantes, yo creo, para poder aprender. Veo ya, Luca, que eres muy casianiano también, Sí, en constante aprendizaje. totalmente. Pues voy a anotar todas las recomendaciones que has hecho y sobre todo también la del libro porque también me encanta leer y voy a ponerme a ello. Es muy bueno. El de Clean Code es pesado, pero el de Stephen Hawking, la biografía te va a gustar. Sí, Sí, yo estoy tomando nota perfecto. también porque la verdad que es muy interesante y son consejos muy útiles para aprovechar también las horas muertas, ¿no? Como ir en metro o estar en la sala de espera del dentista, por ejemplo, o Total, cualquier ratito que se encuentre en el día, tenemos ya medios para formarnos. exacto. Y bueno, ya antes de concluir, te quería pedir, Gianluca, que nos recomendaras algún perfil interesante para los próximos episodios del podcast. Vale, te voy a recomendar unos en castellano y otros en inglés porque son muy buenos. Ya sé que tal vez la audiencia por ahora es España, pero bueno. En España ya sé que estuvo con vosotras Dani Martos, a mí Sí, sí, me parece estuvo con genial. nosotros. Trabajé con él y con Joan también de Landing Jobs, que ya vi que los dos han estado aquí. Si es en recruitment, te recomiendo a Cindy Najim, Senior Talent Advisor en Skyscanner. Y te recomiendo al CEO de Mentor VR, porque me parece algo revolucionario creado aquí en España. Su nombre es Jordi Valls. Si quieres, bueno, puedo hablar con él para me parecería interesante.
Genial, pues tomamos nota y esperamos tenerlos por aquí prontito. Y nada, y quería agradeceros a los dos porque ha sido muy interesante. Yo creo que los recruiters que nos estén escuchando ahora mismo con posiciones parecidas a las vuestras han tenido que aprender muchísimo. Y la verdad que os lo agradezco porque yo también personalmente he aprendido mucho, así que muchísimas gracias a los dos por participar. Gracias a ti, Pilar. Consuelo, ha sido un verdadero honor. Igualmente, Gianluca, encantada de haberte conocido y ya seguimos en contacto. Y bueno, a los que nos escucháis, pues recordaros que son bienvenidos los comentarios, las valoraciones, estamos en todas las plataformas, así que nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio.